para todos nosotros que los vemos a diario acá en Filo. Yo no tenía dimensión qué significaba este día hasta que llegó. Las compañeras, cuando empezaron a notificar del acto, empezamos a ver las alegrías, las satisfacciones, los acompañamientos. Y bueno, en todo este marco de tanta crisis, de este contexto que nos está atravesando a todos nosotros, este contexto económico, a nosotros los no docentes y las no docentes, el día 11 de diciembre en la UBA se firma el convenio para que pasen a planta trabajadores y trabajadoras no docentes de todos los institutos y facultades de la UBA. En nuestro caso, de esa masa, que fueron 694, pasan 34 personas, que son los que hoy están acá sentados, y les damos la bienvenida. Este año así es una inmensa alegría para todos los compañeros y compañeros de la Comisión Interna, el esfuerzo final que estuvimos realizando y que se realiza en pos de los compañeros está hoy acá, en que ustedes puedan estar sentados pudiendo compartir ese momento. Así que bueno, Fernando va a leer unas pequeñas palabras que estuvimos hablando y después posteriormente va a hablar nuestro decano. Buenas tardes. Bueno, voy a leer unas palabras de parte de toda la Comisión Interna. Estimado decano, estimadas autoridades, compañeros, compañeras no docentes. Este es un día que nos llena de orgullo como trabajadores y trabajadoras y representantes gremiales no docentes. Hoy, gracias a la gestión llevada adelante por nuestro sindicato APUBA, 34 no docentes de Filo son parte de los 694 compañeros y compañeras de los distintos institutos, hospitales y facultades de la UBA que pasan a planta permanente. Como fruto de la lucha histórica de nuestro sector, en el año 2006 se aprobó el convenio colectivo de trabajo para los y las no docentes de las universidades nacionales, lo que significó un fuerte impulso a la carrera administrativa, una ansiada recomposición salarial y el establecimiento de derechos laborales en todo el país, ponderando de esta forma el compromiso con la realidad y con las necesidades de las trabajadoras y trabajadores no docentes. Este convenio es el que habilita que ustedes puedan ser, a partir de hoy, parte de la planta permanente de esta casa de estudios. ¿Qué significa este pase a planta a fines de 2024? En primer lugar, estabilidad laboral. Esto, que parece algo natural, no lo es. Más aún en este contexto de precariedad general del empleo, donde miles de trabajadores y trabajadoras han perdido o temen por la continuidad de su fuente laboral. También significa acceder a un conjunto de derechos y obligaciones enmarcados en nuestro convenio colectivo de trabajo y la posibilidad de iniciar una carrera como trabajadores y trabajadoras universitarios. Este logro colectivo se da en un contexto de lucha universitaria frente a los ataques, campañas de desprestigio y desfinanciamiento de las universidades nacionales, dando cuenta de la importancia que adquiere la lucha y la organización sindical para mantener nuestras históricas conquistas como trabajadores. En momentos en que el empleo público es cuestionado y denunciado como gasto innecesario, recordemos que nuestras tareas cumplen el rol de garantizar el derecho a la educación superior, a la investigación, a la extensión y a la concreción de los miles de proyectos de vida que habitan esta facultad. Hoy ustedes se incorporan plenamente a la planta no docente de la facultad, reforzando una comunidad de trabajadoras y trabajadores que les da la bienvenida e invita a formar parte de la identidad no docente. Felicitamos a Abril Barengo Fidelef, Luciana Barranco,
Ailén de Los Ángeles Barrio. Ignacio Cabrera. Luis Alberto Canese. Lucía Dana Cardoso de Andrea. Candela Lucía Coiradas. Flavia Noemí Cruz. Julia del Carmen de Estefano. Salvador del Campo Figueroa. Marisol Dinardo. Catrel Federico Falchi. Javier Valentín Ferreira Alda Rosa. Nazareno Gabriel Fiorentino Peralta. Paloma Gamaleri. Gente y de nuestro sindicato PUBA le damos la bienvenida a la planta docente permanente y le damos la palabra al compañero decano. Gracias Karina, gracias Fernando. Bien lo decía, este año tan complicado como ha sido el 2024, da mucha felicidad este encuentro del día de hoy, sobre todo cuando nos enterábamos de la cantidad de despidos que siguen habiendo y parecen disfrutarlo terminando el año. Ayer lo que ocurría en el caso del judicial, pero nosotros tenemos el orgullo de decir que nuestra universidad ha incorporado a la planta permanente a una cantidad enorme de trabajadores que ya formaban parte de nuestra universidad. Y poder tener y sumar hoy 34 trabajadores y trabajadoras a la planta permanente de la Facultad de Filosofía y Letras nos provoca mucha emoción, esa emoción que veo en algunos rostros, frente a lo que significa también el cariño que se tiene a esta institución. Esta institución que es una institución también que forma parte de nuestra familia. Nosotros somos en buena medida, cuando uno ha atravesado muchos años en esta facultad, yo llevo más de 40 años, se siente nacido y criado en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero también en este caso, el sentido familiar que tiene cuando uno ve también y reconoce los apellidos de aquellos que conoció uno siendo un pibe cuando ingresaba a la facultad y al encontrarse con otra generación de esa misma familia. Eso habla también del cariño que le tienen a esta institución si piensan que es un lugar valioso para que sus hijos o sus nietos estén ocupando este espacio. Me parece que eso también es importante recuperarlo. Por algo defiende ese lugar para que puedan estar y seguir presentes aquellos que son las nuevas generaciones. A mí me provoca, como lo decía al comienzo, escuchando a Karina, escuchando a Fernando, la emoción de ambos también, me emocionan estos actos. Me emocionan mucho, me emocionan porque creo que todos que me conocen, unos más, menos, saben que yo pateo mucho la facultad. Yo me siento absolutamente muy cercano al sector no docente, porque es un sector que me acompañó también desde que yo llegué a esta facultad. Yo siempre sentí que había un apoyo que también es el que me permitió ser decano de esta facultad. Entonces hay algo que quiero que tengan en cuenta. Yo voy a salir siempre a pelear y a trabajar por todos los trabajadores y las trabajadoras de esta facultad. Por las trabajadoras y los trabajadores docentes y no docentes, porque todos constituimos una misma comunidad. En algunos casos incluso varios y varias ocupan ambos roles, ser docentes y también trabajadores no docentes de la facultad. Pero esa es nuestra responsabilidad y esa es nuestra obligación. Nos viene un 2025 muy difícil. Cuando se empezó a plantear el tema de la falta que se daba para que se tratase el tema salarial, en el caso de los no docentes y docentes nos cansamos de hablar y decir en distintos lugares que estaban bajo el nivel de pobreza, sobre todo las categorías 7, 6, 5, y uno podría seguir sumando frente a la realidad donde los aumentos no llegan nunca.
También es cierto que cuando se estaba planteando ese tema y se colocó en agenda, muy hábilmente el gobierno, y lo hizo también, lo hicieron los medios, colocaron en el medio el tema auditoría. Y también generaron muchísima confusión. Y tuvimos que salir a explicar que la auditoría por parte de lo que corresponde a las universidades nacionales tenía que ver con la Auditoría General de la Nación y no la CIGEN. Hasta incluso tuvimos que hacer una presentación judicial por parte de nuestra facultad. Digo lo señalo porque también estos son elementos claves y fundamentales para defendernos frente a determinadas instancias. Porque también cuando empiezan las auditorías, empiezan los recuentos, los números, ¿no? Si es necesario tanto, y siempre es necesario tener más, nunca menos. Eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Siempre se necesita más. No podemos pensar que hay que un achicamiento. Tenemos que ir por siempre por agrandar la planta, por agrandar nuestra facultad, por agrandar la cantidad de estudiantes, la cantidad de investigadores. Eso es lo que le da sentido. O por lo menos yo entiendo que esa es la responsabilidad docente. Por eso ha sido fundamental el trabajo hecho por la interna también, por la comisión interna, para conseguir estos logros en el campo de los trabajadores. Pero yo decía que en el medio apareció esto para generar mucha confusión, que parecía que la UBA no quería ser auditado por la CIGEN. Porque nadie decía lo que había que decir, que la CIGEN puede auditar en aquellos casos donde hay un convenio de algunas universidades con la CIGEN, porque aparece como una auditoría interna dentro del convenio. Pero la única auditoría externa que hay es la de la Auditoría General de la Nación. Señalo esto porque cuando se estaba debatiendo lo que tenía que ver con los salarios, el gobierno y también los medios impusieron este tema en la agenda. Yo creo que el primer tema para recuperar en este 2025, y es un trabajo que vamos a tener que hacer entre todas y todos, es entender que cuando salíamos a defender que no podíamos funcionar porque hicimos un apagón para que se viera que el problema de la electricidad o el problema del papel higiénico o el problema de la lavatina, lo único que hace funcionar a la facultad son sus trabajadores y las trabajadoras y son los estudiantes. En ese sentido, hoy el gran movimiento que tenemos que poner en marcha es que para que funcione tenemos que tener salarios dignos. Esto que también fue una de las consignas que llevó adelante a Cuba. Sin salarios dignos no hay universidad. Digo, lo planteo porque ha sido una consigna también de los trabajadores docentes, pero fundamentalmente de los trabajadores docentes, donde cuando uno pasa por cualquiera de nuestros edificios de la facultad, de las universidades, de las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, dice, sin salarios dignos no hay universidad de Buenos Aires. No hay lugar. Me parece que eso es clave. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio en el cual ustedes ya venían trabajando.